1987, un pueblo llamado Oyobruk, ubicado en una remota región montañosa, fue cortado del mundo durante 3 semanas debido a una tormenta de nieve. Cuando finalmente fue accesible nuevamente, los que llegaron para verificar el bienestar de los residentes encontraron algo que los perseguiría el resto de sus vidas. Todos en el pueblo estaban vivos, técnicamente, pero algo había sucedido durante esas 3 semanas de aislamiento, algo que cambió fundamentalmente a cada persona dentro de los límites de Oyobruk. Lo que sucedió allí fue tan perturbador que los archivos fueron sellados por el gobierno. Las cintas de audio fueron confiscadas. Las familias fueron pagadas para mantener la boca cerrada. Pero como sucede con todos los secretos, la verdad se filtró, y lo que fue revelado es más aterrador que cualquier desastre natural que pudiera haber causado la tormenta. Porque lo que salió a la luz fue que algo había hablado a través del pueblo durante esas 3 semanas. Y todos los había escuchado. Todos ellos habían estado escuchando la misma voz. Suscríbete si tienes el coraje de descubrir qué fue lo que habló a través de Oyobruk. Oyobruk era un pueblo pequeño construido en un valle profundo entre montañas altas. La topografía creaba una acústica extraña. Los sonidos viajaban de manera inesperada. Un grito en una parte del pueblo podía oírse claramente en otra, pero los sonidos ordinarios parecían ser absorbidos por la propia geografía. El pueblo tenía aproximadamente 300 habitantes, principalmente familias multigeneracionales que habían vivido allí durante décadas. Las casas estaban construidas de piedra y madera, diseñadas para soportar inviernos severos. Había una iglesia en el centro del pueblo, un edificio de madera blanca que contrastaba con el gris de las montañas. También había un hospital pequeño, una escuela de una sola planta, y una estación de policía que consistía en 2 oficinas. Antes de 1987, Oyobruk era un pueblo ordinario con historias ordinarias. Pero hay evidencia de que el pueblo en sí mismo era acústicamente especial. Los registros de la iglesia muestran que había habido periodos extraños en el pasado donde las campanas de la iglesia sonaban sin ser tocadas. Hay documentación de investigadores paranormales en los años 60 que visitaron el pueblo porque habían reportes de voces en la niebla matutina. Oyobruk, aunque no lo sabía entonces, estaba construido en un lugar donde el sonido no se comportaba de manera completamente normal. Estaba construido en un lugar donde ciertos tipos de comunicación eran más fáciles. Y en el invierno de 1987, esa facilidad de comunicación fue aprovechada por algo. La tormenta de nieve comenzó en la tarde del 21 de diciembre. Fue una de esas tormentas que desciende sin advertencia, transformando el mundo visible en blanco en cuestión de horas. Los servicios de emergencia aconsejaron a todos permanecer en sus hogares. La carretera principal que salía del pueblo fue cerrada. El pueblo quedó efectivamente cortado. Los residentes no estaban preocupados inicialmente. Tenían suministros, tenían electricidad, tenían sistemas de calefacción. Las tormentas como esta ocurrían regularmente. Pero esta tormenta fue diferente. No disminuyó, continuó durante días. La nieve se acumuló más de lo que se había visto en años. El viento alcanzó velocidades que hacían imposible atravesar las calles. El pueblo se convirtió en un lugar aislado, completamente separado de la civilización exterior. En la tarde del 24 de diciembre, 3 días en la tormenta, sucedió la primera señal anómala. Una mujer llamada Margaret Foster estaba sentada en su sala de estar cuando escuchó una voz. La voz estaba en la radio, pero la radio no estaba encendida. Margaret la encendió de todos modos, esperando una transmisión de emergencia o un boletín de noticias. Pero lo que escuchó no era una voz humana normal. Era algo mucho más profundo, más resonante, como si múltiples voces estuvieran hablando en perfecta sincronización. La voz no hablaba en un idioma que Margaret reconociera. Estaba hablando en algo que parecía antiguo, un idioma cargado de consonantes duras y sonidos que hacían que los dientes de Margaret vibren. Margaret apagó la radio, asustada. Pero cuando la apagó, la voz continuó. Pudo escucharla en el viento. Pudo escucharla en el sonido de la nieve golpeando las ventanas. Pudo escucharla en el silencio mismo entre los sonidos. Lo que sucedió a continuación fue que la voz se comunicó con la mayoría de los residentes de Oyobruk simultáneamente. No era una voz que pudieran apagar. Era una voz que estaba en todas partes, que venía de todas direcciones, que parecía emanar de la propia atmósfera. La voz hablaba en ese idioma desconocido, pero de alguna manera, cada persona que lo escuchaba comprendía lo que estaba diciendo. Comprendían perfectamente a pesar de que no conocían un solo palabra del idioma. Era una comunicación directa, implantada en sus mentes. La voz decía que había estado esperando. Había estado esperando durante años, tal vez siglos, esperando que alguien construyera un pueblo en esta ubicación específica, en este valle acústico específico. Dijo que la geografía del lugar, las montañas, los valles, el aire mismo,
lo hacía visible para él, lo hacía resonante en el mundo físico. Dijo que había intentado muchas veces comunicarse en el pasado, pero solo fragmentos de su voz habían llegado a través, suficiente para crear historias de campanas fantasmales y voces en la niebla, pero no suficiente para una comunicación real. Pero ahora, con el pueblo completamente aislado, con el silencio amplificado por la tormenta, con todos en proximidad cercana en ese valle acústico, finalmente tenía un canal completo. Finalmente podía hablar completamente. Y finalmente quería que lo escucharan. Para comprender realmente lo que sucedió después, es importante comprender la historia de Oyobruk. El pueblo fue fundado en 1912 por un grupo de mineros que buscaban metales preciosos en las montañas. Pero la minería fue difícil en Oyobruk. Los pozos producían muy poco. La mayoría de los mineros se fueron después de algunos años. Pero un grupo pequeño se quedó. Se convirtieron en agricultores, en comerciantes, en personas que hicieron vidas en Oyobruk. Lo que muchos de ellos no sabían era que el sitio donde construyeron el pueblo ya había sido un lugar de importancia. Los registros históricos muestran que indígenas habitaban el valle antes de la colonización europea. Según sus tradiciones orales, que fueron documentadas por antropólogos, había un espíritu del lugar que residía en el valle, una entidad que era tan antigua como las montañas mismas. Los indígenas respetaban esta entidad, hacían ofrendas, mantenían ciertos rituales, pero cuando fueron desplazados, cuando fueron reubicados en reservas, el pueblo de Oyobruk fue construido sobre el sitio sagrado, sin ceremonia de cierre, sin respeto, sin acuerdo. Y durante 75 años, esa entidad había estado observando, esperando. Durante los días posteriores a la primera comunicación, la voz se convirtió en una presencia constante en Oyobruk. Cada residente escuchaba la voz continuamente. No había silencio. En cada momento de quietud, la voz estaba allí, hablando, enseñando, compartiendo. No amenazante exactamente, sino hipnótica, adictiva. Los residentes encontraron que no querían apagar la voz. Querían escucharla, querían aprender más. La voz contaba historias. Historias de épocas antiguas, historias de civilizaciones que habían existido miles de años antes de que los humanos modernos evolucionaran. Historias de entidades que vivían en las grietas entre dimensiones, en los espacios acústicos del mundo donde la vibración del sonido podía actuar como un puente entre realidades. La voz explicaba cosas que no deberían ser explicables. Explicaba la naturaleza del tiempo, la multiplicidad del ego, la razón por la cual los humanos experimentaban principalmente existencia lineal. Explicaba conceptos de física cuántica avanzada como si fuera simplemente hablando con amigos. Y mientras hablaba, los residentes de Oyobruk cambiaban. Su comportamiento se volvía extraño. Comenzaban a hablar en sincronización. Si preguntabas algo a un grupo de residentes, todos ellos responderían con la misma voz, como si sus cuerdas vocales estuvieran siendo controladas por una sola entidad. Comenzaban a moverse en sincronización también. Si un residente se levantaba para caminar, otros se levantarían y caminarían en la misma dirección, el mismo ritmo, como si estuvieran siendo coreografiados por una mano invisible. Perdieron su individualidad gradualmente, pero no de una manera que experimentaran como pérdida. Para ellos, sentía como si estuvieran ganando algo. Sentía como unidad, como comunidad completa, como si finalmente estuvieran siendo parte de algo más grande que ellos mismos. En el exterior del pueblo, en la base de la montaña donde la carretera principal llegaba, había un puesto de peaje. Un hombre llamado Ray Thompson trabajaba allí. Cuando la tormenta comenzó, Ray fue atrapado en su pequeña caseta. Podía estar técnicamente afuera del pueblo de Oyobruk, pero estaba atrapado en la tormenta de todas formas, incapaz de dejar su puesto. Ray comenzó a escuchar a los residentes del pueblo hablando. La voz se filtraba a través de la atmósfera, amplificada por la topografía, y Ray podía escucharla. Pero Ray, aunque atrapado en la misma tormenta, no fue completamente alcanzado por la voz. Tal vez fue su ubicación específica, tal vez fue pura suerte. Sea como fuera, Ray retuvo una cantidad mayor de su individualidad que los residentes de Oyobruk. Y cuando finalmente fue rescatado después de que la tormenta se disipó, fue Ray quien contó lo que había sucedido. Ray describió cómo había escuchado a los residentes hablando en una voz que no era propia de ellos. Describió cómo había visto figuras moviéndose en sincronización perfecta a través de las ventanas del pueblo cuando la nieve se paraba brevemente. Describió un evento particularmente perturbador que presenció cuando todos los residentes de Oyobruk parecían estar en las calles simultáneamente, independientemente de donde estuvieran. Toda la población, aproximadamente 300 personas, estaban de pie en la plaza central del pueblo, todos mirando hacia la montaña, todos con la cabeza inclinada en el mismo ángulo. Las autoridades que rescataron al pueblo ignoraron en gran medida el relato de Ray. Lo marcaron como traumatizado por el aislamiento. Sugirieron que necesitaba ayuda psicológica. Pero Ray sabía lo que había visto.
Day sabía lo que había escuchado. Intentó advertir a otros, pero fue rechazado, discreditado, eventualmente encarcelado brevemente por conducta desordenada cuando intentó mantener manifestaciones públicas sobre lo que había sucedido. Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron a Ollobrook, encontraron a todos los residentes vivos. Pero estaban todos juntos en la iglesia. Los 300 residentes estaban de pie en filas, inmóviles, los ojos abiertos, mirando hacia el altar. No respondían a estímulos externos. No parpadeaban. No se movían. Cuando fueron trasladados a hospitales, permanecieron así durante horas. Luego, gradualmente, comenzaron a recuperar funcionalidad, pero algo había sido alterado en ellos. Cuando los entrevistaban, hablaban de manera extraña. Completaban las oraciones de los demás. A veces hablaban simultáneamente, diciendo exactamente las mismas palabras en sincronización perfecta. Cuando se les hacía una pregunta, parecía que necesitaban un momento para sincronizarse antes de poder responder, como si diferentes partes de una mente compartida estuvieran deliberando internamente. Lo más perturbador fue que no parecían estar sufriendo. No informaban de trauma. No reportaban miedo. Si cualquier cosa, parecían estar en paz. Cuando se les preguntaba si recordaban la voz, todos respondían de la misma manera: sí, la escuchamos. Fue hermoso, la comprendimos. Finalmente comprendimos. Los investigadores, incluyendo el FBI, que se volvió involucrado, quedaron perplejos. No había explicación médica para lo que estaba sucediendo. No había daño neurológico. No había signos de hipnosis o lavado de cerebro en el sentido tradicional. Los residentes simplemente estaban conectados de una manera que la ciencia no podía explicar. Con el tiempo, la condición de los residentes de Ollobrook se deterioró, aunque no de la manera que se esperaría. No se volvieron violentos o desquiciados. En cambio, se volvieron cada vez más integrados. La sincronización que tenían se profundizó. Lo que comenzó como una extrañeza verbal evolucionó en una conexión neurológica casi telepática. Los residentes vivían sus vidas en Ollobrook, que fue eventualmente reabierto, pero su individualidad se disolvía cada vez más. Algunos comenzaron a reportar que no podían recordar que eran personas separadas. Otros describieron la vida como si estuvieran viendo a través de múltiples pares de ojos simultáneamente. La investigación psicológica reveló que todas las pruebas de QI, todas las pruebas de personalidad, todas las medidas de individualidad que se les daba mostraban resultados convergentes. Es decir, los resultados de todos los residentes eran cada vez más similares. Era como si sus mentes estuvieran literalmente fusionándose en una sola mente colectiva. Los médicos presentes reportaron que los residentes describían esta sensación no como aterradora sino como alivio. Describían la pérdida de individualidad como la resolución de una tensión que siempre habían sentido, la tensión de ser una persona separada, aislada, fundamentalmente sola. Describían la fusión como un retorno a algo que debería haber sido así todo el tiempo. El gobierno respondió con aislamiento. Ollobrook fue puesto en cuarentena. No se permitía que los residentes salieran. No se permitía que extraños entraran. El pueblo fue efectivamente sellado. La teoría era que sea lo que sea que estuviera sucediendo, si estaba contenido, podría estudiarse, podría comprenderse, podría potencialmente ser revertido. Pero tras una semana de cuarentena, algo cambió. Los residentes dejaron de responder completamente a los estimulantes externos. Pasaban todo su tiempo juntos, en grupos grandes, permaneciendo inmóviles durante horas a la vez. Cuando fueron alimentados por trabajadores con trajes de protección, comían mecánicamente, sin expresión, sin interés. Era como si algo fundamental en el pueblo Ollobrook hubiera comenzado a apagarse, o tal vez a encenderse. Lo que sucedió a continuación fue lo que convenció a los investigadores de que algo completamente anómalo estaba ocurriendo. Comenzaron a escuchar voces, no en el pueblo, en grabaciones de audio que estaban haciéndose en Ollobrook. En el fondo de cada grabación, además de los sonidos normales del pueblo, había una voz profunda y resonante que hablaba en ese idioma desconocido. Y la voz estaba en cada grabación, sin importar quién la hiciera o cuándo. Era como si la voz estuviera siendo transmitida por el aire del pueblo mismo, como si se hubiera convertido en parte de la atmósfera de Ollobrook. Los investigadores enviaron las grabaciones para análisis de audio. El análisis reveló algo imposible. La voz no era una grabación que estuviera siendo reproducida. La voz era parte de la onda de sonido ambiental del pueblo. Era como si el pueblo en sí mismo se estuviera convirtiendo en un instrumento siendo tocado para producir esa voz resonante. 3 semanas después de que Ollobrook fue puesto en cuarentena, sucedió el evento que selló el destino del pueblo. A las 3 de la mañana,
Todos los residentes de Ojo-Brook salieron de sus casas simultáneamente y se congregaron en la plaza central. No hubo comunicación previa, simplemente sucedió. Todos los 300 residentes caminaron juntos, al mismo ritmo, con los ojos abiertos pero sin ver, hasta la plaza. Los guardias que mantenían la cuarentena registraron todo. Grabaron vídeo, grabaron audio. Lo que los residentes hicieron en la plaza fue cantar. Cantaron en ese idioma desconocido, pero el canto fue un acto de transformación biológica. Mientras cantaban, sus voces se sincronizaban no solo en el patrón de palabras sino en la vibración misma. Sus cuerdas vocales se oscilaban en frecuencias que hacían que los vidrios de los edificios circundantes vibraran. Hicieron que los guardias experimentaran náuseas debilitantes. Hicieron que los equipos electrónicos fallaran. Hicieron que la propia tierra debajo de Ojo-Brook vibrara con una frecuencia inusual. Y durante estos eventos, cada guardaespaldas que presenció informó experiencias de pérdida de tiempo. Se perderían segundos, a veces minutos, durante el evento. Los vídeos mostrarían esos segmentos faltantes. Fue como si los propios guardias estuvieran siendo excluidos de la realidad durante esos momentos. Cuando el canto finalmente cesó, los residentes simplemente se desplomaron donde estaban, inconscientes simultáneamente, como si una marioneta maestra hubiera soltado sus cuerdas de repente. Cuando fueron llevados a hospitales fuera de Ojo-Brook, todos ellos entrarían en estados de coma profundo del que nunca se despertarían completamente. Lo que sucedió después de Ojo-Brook fue una campaña de desinformación completa. El gobierno selló todos los registros. Las cintas de vídeo fueron destruidas. Las grabaciones de audio fueron clasificadas. Las familias fueron pagadas. Los testigos fueron desplazados. Ray Thompson, el trabajador del peaje que había tratado de advertir a otros, fue internado en una instalación psiquiátrica donde permaneció durante el resto de su vida. Cuando murió, fue el único que parecía recordar algo de la verdad. Su necropsia, solicitada por un periodista persistente, reveló que su cerebro mostraba patrones de cicatrización neural inusual consistentes con exposición a frecuencias de sonido anómalas de largo plazo. El pueblo de Ojo-Brook permanece hoy en día. Los residentes fueron sacados y trasladados a instalaciones médicas a largo plazo. Las casas fueron dejadas vacías. Pero hay reportes de personas que viven cerca de Ojo-Brook que escuchan voces en el viento. Voces que vienen de la dirección del pueblo abandonado. Voces que hablan en ese idioma desconocido. Los informes son anecdóticos, no verificados oficialmente, pero persisten. ¿Qué era la voz en Ojo-Brook? Era una entidad de otra dimensión usando la acústica particular del valle como un anclaje en el mundo físico. ¿Era una forma de vida basada en sonido, una criatura que existía como vibración resonante en lugar de materia sólida? ¿O era algo aún más extraño, algo que desafía categorización completamente? Los datos que fue recopilado antes de que todo fuera sellado sugiere que la entidad estaba intentando crear un colectivo de seres humanos sincronizados, un organismo supraindividual hecho de 300 cuerpos humanos operando como una sola mente. ¿Por qué? ¿Cuál era su propósito? Los residentes de Ojo-Brook, incluso años después del evento, si pueden comunicar cualquier cosa, repiten frases que sugieren que la fusión era incompleta, que la entidad estaba usando Ojo-Brook como un experimento, un ensayo para algo más grande. Dicen, no fue todo, era solo la primera vez. Hay otros lugares, otros valles, otros acústica. ¿Está construyendo? ¿Qué está construyendo? ¿En cuántos otros lugares está ocurriendo este proceso? Hay otros pueblos silenciosos, otros grupos de personas cuyos acústica ya se han sincronizado, cuyas mentes ya se están fusionando sin que el mundo exterior lo sepa. Y quizás la pregunta más aterradora, ¿cuándo la construcción estará completa? ¿Qué sucederá cuando la entidad finalmente tenga suficientes pueblos sincronizados, suficientes mentes colectivas, para hacer lo que sea su objetivo final? Si escuchas voces esta noche que parecen venir de múltiples direcciones simultáneamente, voces que hablan en un patrón que casi puedes entender pero no completamente, no intentes comprenderlas. No intentes escucharlas más de cerca, porque esa comunicación es exactamente lo que la entidad quiere. Quiere que la escuches. Quiere que prestes atención, quiere sincronizarte con otros que también la escuchan. Hay pueblos en todo el mundo construidos en valles acústicos particularmente resonantes. Hay lugares donde el sonido se comporta de manera extraña. Hay ubicaciones donde la vibración del sonido puede actuar como un puente entre realidades. Y en cada uno de esos lugares, algo podría estar construyendo. Algo podría estar llamando a través del sonido mismo. Podría estar esperando a que suficientes humanos escuchen, suficientes humanos se sincronicen, suficientes mentes se fusionen en una acústica colectiva infinita. Suscríbete antes de que escuches una voz tan hermosa, tan convincente, que nunca querrás dejar de escucharla. Porque en algún lugar, en algún valle silencioso, eso ya está sucediendo. En algún lugar, la construcción continúa.